palabra muy sencilla con ustedes, hermanos. Jenny me dijo, hermana, si quiere hable del llamado, ¿sí? O el tema que usted quiere. Pero a mí me interesó lo del llamado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios tenemos que saber a qué hemos sido llamados y a qué no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos son los problemas que están pasando en las iglesias. La iglesia de Jesucristo ha tenido un declive total. Pero también hay iglesias avivadas. Hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos se está predicando mucha herejía. Si ustedes ven las redes sociales, tengan mucho cuidado en seguir esas personas, que hay unas que predican muy bien, pero hay otras que están predicando mucha herejía, e inclusive ministerios que antes se consideraban buenos ministerios, ahora están metiendo primeramente la doctrina de la prosperidad, y también están metiendo esas herejías que Jesucristo nos advirtió que la maldad se iba a multiplicar. Lo que pasa es que Él no nos dijo cuánto. Exacto. Pero la maldad. Entonces tenemos que tener cuidado. Y para no caer en eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Saber la palabra. Yo les conté una vez que yo escuché a un banquero, creo que se lo dije muchas veces, y ese banquero conoce las monedas, el dinero, de pe a pa, hasta el olor, los conoce, el tacto. Dice, este billete o esta moneda es verdadera, es real. Y entonces le preguntaron, ¿usted ha tenido que hacer muchos cursos para llegar a esa conclusión? Y dijo él, ninguno. Porque si yo estudio lo verdadero, cuando a mí me presentan lo falso, yo lo distingo. Y a mí eso me causó una impresión, y así con la palabra. Si nosotros estamos documentados en la palabra, entonces nosotros tenemos que saber si es una mentira, si eso es una herejía. Bueno, vamos a saber sobre el llamado. El llamado es como esa invitación. Yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, con toda sinceridad. Aquí hay una persona que el Señor lo haya llamado personalmente en sueño, que usted sienta eso es una llamada del Señor directamente. Yo he sentido. Sí, que el Señor, tú sentiste, ¿cómo ese llamado, por ejemplo, el llamado de Pablo? Es un llamado apoteósico. ¿Ese llamado usted lo ha recibido? Si ese llamado usted lo ha recibido, gloria al Señor, porque vamos a ver las diferentes formas de ser llamados, ¿sí? Entonces, ¿quiénes conocen el libro de los Hechos? El libro de los Hechos a mí me parece uno de los libros con mejor, todos los libros de la Biblia no vamos a exceptuar ninguno, pero el libro de los Hechos es un libro poderoso, porque no se debe llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Entonces yo voy a hablarles del llamado. Una cosa es cuando Dios nos llama. Si nosotros nos vamos a Lucas, Gloria a Dios. mire, Jesucristo le dijo a sus 12 discípulos, que les dijo, oiga, que yo estoy haciendo esta obra. No, le dijo una sola palabra. ¿Cuál le dijo? Sígueme. No sé qué tenía esa palabra tan poderosa que los discípulos lo dejaron todo. Pero esto no quiere decir que dejó a su familia, no, sino que dejaron todo por el Señor y lo siguieron. Y aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, yendo ellos, ¿los tienen ya, hermanitos? 9:57. Amén. Dice, yendo ellos,
uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este varón que le está diciendo eso a Cristo, no le vemos llamado por ningún lado. Él se autollamó. Él se autollamó. Y aquí viene un peligro. Porque cuando nosotros tenemos un llamado es porque usted tiene una preparación en una área específica. Aunque le digo una cosa, hermano, Dios es soberano y Él usa al que quiere como quiere. Porque el que se lleva la gloria es Él. Amén. Pero para poder tener en ese llamado, estar en ese llamado hay que estar preparado. Porque ¿qué podemos dar? Y le dijo, ¿y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, le está dando le está diciendo cómo es el llamado. Yo voy de aquí para allá. Yo no tengo dónde dormir. Yo estoy aquí hoy, mañana estoy. Él está presentando cómo es el trabajo, cómo es ese llamado. ¿Sí? Oiga, Dios. Y digo, ¿qué le dijo el hombre? Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Qué tremendo ponerle un obstáculo al Señor. Miren, había en Israel una costumbre que el hijo estaba en su casa hasta que se moría el padre. Por eso él está diciendo, deja que yo entierre a mi padre. Pero lo que no sabía ese varón era que el ministerio de Jesús era por 3 años y no sabemos cuándo se iba a morir su padre. Y entonces le dice Jesús eso. Ya le había dicho todo lo que era seguirlo. Y sin embargo dijo, deja que yo entierre. O sea, deja que yo cumpla con la tradición. Deja que yo cumpla con las reglas que están en mi familia. Esto es peligroso, hermano. Vaya, entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, no esperes. Ese es el problema cuando yo me llamo para servir. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el llamado y servir a Dios, primeramente es la responsabilidad. Yo tengo que ser responsable. Otra cosa que tengo que tener yo es una empatía y un amor por lo que yo voy a hacer, por el hermano, por todo lo que compende el llamado. Y esos llamados, sobre todo nosotros los que tenemos liberación y todo eso de consejería, hay veces que nos llaman 2, 3 de la mañana y tenemos que estar orando. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad. ¿Sí? Entonces esos compromisos, responsabilidad, amor. Y dice Jesús, le dice, y tú anuncia el reino. Entonces también dijo otro, aquí le siguió otro. Primeramente ese se autollamó. ¿Y este qué pasó? Te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. ¿Ah? O sea, allá puso de prioridad también la familia, ¿cierto? Aquí vuelve a poner su casa. Sí, deje que yo arregle esto con mi esposa, espera que yo arregle esto y esto. No, cuando usted tiene un llamado, usted tiene que ser determinado. Me está llamando el Señor. Y aquí directamente, ¿quién estaba llamando aquí directamente? Jesús. Jesús directamente, era un llamado directo. Vamos por el 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, porque no es apto para el reino de Dios. Cuando usted está arando, ¿sí? Y si usted mira para atrás, el surco le sale torcido,
¿Sí? Entonces por eso dice, no mires hacia atrás, camina hacia adelante. Es el reino en que tú vas a trabajar. Claro por ahí, hermanos. Sí. Entonces, el llamado tiene que ser muy responsable. Ahora, en el llamado, el Señor llamó a 12. Él llamó a 12, pero Él, voy a hacer algo para que no se me duerma. Él llamó a 12, pero caminó con ellos 3 años. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se hay que alinear en el llamado es el carácter. El mal carácter en el llamado no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se acuerda de la empatía, ¿sí? Entonces, duró 3 años con ellos, alineándoles el carácter. ¿Usted sabe cómo era Pedro? Metedor de pata. Era un hombre impulsivo, fogoso. El hombre era tremendo, el Pedro. Pero ¿cómo terminó? Un hombre sumiso. ¿Por qué? Porque caminó, ¿sí?, bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Cambiado, transformado. Ahora, quiero que vayamos al libro de los sellos, que me encanta. Quería primero pasar por Jesús. Mire, el llamado de Pablo es un llamado poderoso que está en Hechos 9. El llamado de Pablo, ya sabemos, yo no le voy a decir, porque usted conoce Biblia. Él venía en su caballo, él estaba asediando a la iglesia, y de repente esa luz, y lo primero que hizo fue caer al suelo. Cuando hay un llamado, da igual que venga en un caballo, pero cuando Jesús llama, nos tenemos que rendir a ese llamado. Amén. Y él cayó al suelo, rendido. Y él como que no cuestionó. Él dijo, ¿quién eres? ¿Y para qué me llamas? Wow, ¿para qué me llamas? O sea, él tenía esa capacidad y tenía ese amor por servir. Estaba asustadísimo, pero tenía esa responsabilidad del llamado, ¿sí? Y entonces vamos a buscar, hay una ciudad que usted conoce. Habían 2 Antioquías. Había Antioquía, la que es hoy Turquía, todavía existe esa ciudad, y había una Antioquía que estaba para el lado de Damasco, para allá otra Antioquía. Pero estamos hablando de esta Antioquía que es hoy Turquía, donde había demasiada comunidad cristiana. Y había profetas, había de toda clase de cristianos. Y el Espíritu Santo era el que comandaba esa comunidad. ¿Y qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? Yo quiero llamar a 2, que fue a Bernabé y a Saulo, que en ese momento se llamaba Saulo. Sí, y entonces los llama el Espíritu Santo. Yo los quiero a ustedes para que hagan la obra misionera. Y cuando llaman a los 2, es la iglesia la que le impone las manos para que ellos salgan a llevar el evangelio. Entonces aquí hay 2 que se juntan, el llamado de Dios y la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros, si Dios no nos ha llamado directamente a través de uno que fue llamado, usted es llamado. Por ejemplo, Pablo fue llamado, y Bernabé. Y en el primer viaje misionero, que es el primero en toda la historia, se van ellos a predicar el evangelio. Y allí se encuentran con Timoteo. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Con toda la autoridad llama a Timoteo. ¿Pero por qué Pablo? Porque Pablo ya tenía un llamado celestial. Y si una persona está bajo una autoridad espiritual, cobertura de Dios, ¿usted cree en ese llamado? ¿Sí? Y esa persona está viendo en usted lo que usted es capaz de hacer.
Porque el líder no se enfoca, ¿sí?, en una persona que siempre dice no, que no tiene tiempo. Él se fija en una persona que sea efectiva y que ese llamado que le está haciendo le va a ser de mucho provecho. Y se encuentra con otro personaje que tampoco tenía llamado. Y se encuentra con Silas. Y él lo invita. Y el que escribe el libro de los Hechos tampoco tenía llamado, que es el médico Lucas. Y llama y forman ese grupo los tres. Pero ellos estaban en Antioquía cómodos. Y entonces por eso es que tiene que salir. Dice, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Espíritu Santo? Salgan de Asia. Ya se predicó en Asia. Salgan para Europa. Quiero verlos en Europa. Y ellos en el segundo, es que cuando conocen y se van, y la primera ciudad que tocan es la ciudad de Filipos, usted conoce que es en Europa. Y cuando están ahí en Troa, que es lo último de la tierra, porque ahí ya era mar, ahí en Troas es que se acuerda que viene el macedonio, llamándolo a Macedonia Europa. ¿Sí? Entonces, hermano, el llamado es una cosa tan poderosa. Entonces, mire, vamos al libro de los Hechos, que yo le estoy hablando aquí. Mire, vamos al capítulo número 13. Hechos 13. Hechos 13. Cuando usted escuche la palabra, el nombre Silas, y también escuche el nombre Silvano, es el mismo persona. ¿Vale? Silas o Silvano, es el mismo personaje. Bueno, entonces dice aquí, Hechos, si alguien me lo lee, por favor. 13:1. 13:1 al 4. Parece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya. Entonces, ¿Ese es 3 o 4? El No, entre es 4, sí, 4. ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿Por quiénes fueron enviados? por el Espíritu Santo. Ah, Sí, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. aquí. Entonces, ahí el primer viaje lo manejó el Espíritu Santo. Él era el que mandaba, él era el que estorbaba. El Espíritu Santo estorba. No vayas para allá, coge para acá, coge para aquí, coge para allá. Él era. Pero en el segundo viaje ya la cosa cambia. Porque en el segundo viaje es la iglesia. Mira, hermano, Jesús tomó un cuerpo para asumir el ministerio, ¿cierto? Y el Espíritu Santo toma un cuerpo para él trabajar y es la iglesia. Gloria a Dios, qué bonito, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo trabaja con la iglesia. Usted es iglesia, hermano, yo soy iglesia. Amén. Y Él necesita de nosotros. Y entonces, Pablo fue llamado a los gentiles, pero pasó un problema grande. Cuando Pablo empezó a predicar, dejó una mala fama, dejó un pasado oscuro. Pero la persona que estaba con Pablo, que era Bernabé, nosotros todos necesitamos un Bernabé.
Y cuando fueron a la iglesia de Jerusalén, los hermanos no lo querían recibir. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ven para acá, cariño. ¿Qué hizo Bernabé? No, este es el hermano Pablo. Ya él no persigue la iglesia. Él es una nueva criatura. Créanle, créanle. Él, déjenlo que hable. Y lo cogió y lo apadrinó. Gloria a Jesús. ¿Qué hizo la iglesia? Le creyó a Bernabé porque Bernabé era muy respetado. Y así, siéntate, gracias, cariño. Y la iglesia empezó a confiar en Pablo. Pero no confiaba. ¿Por qué? Porque él había hecho. Entonces, lo primero que hace el llamado es que nosotros tenemos que enterrar ese pasado y asirnos de un Bernabé. Necesitamos un Bernabé. Necesitamos una persona que nos ayude. Claro que nos ayuda el Señor, pero necesitamos una persona, ¿sí?, que nos enseñe, que nos hable. Y si usted lee el libro de los Hechos, primeramente era Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, y después se cambia la tortilla, Pablo y Bernabé. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo tomó en serio el llamado. Gloria a Jesús. Ay, a mí me encanta el llamado. Entonces, si usted, hermano precioso, su líder, lo ha llamado a usted a servir, es porque está viendo en usted cosas que puede ser útil en el ministerio. No le diga que no. No le diga que no. Porque una de las cosas que detiene el llamado son tantos no. No diga tantos no. Cuando Dios, usted escucha, porque hay personas que el Señor se los muestra en sueño. Dios habla en sueño, Dios habla por un siervo y Dios habla por su palabra. Entonces, cuando usted tenga ese llamado, acuda a ese llamado. Porque no hay cosa más poderosa que servirle al Señor. Mire, una cosa, iglesia, una cosa es llamar a Jesucristo mi Salvador. Oh, eso es muy fácil. Él lo pagó todo. Pero otra cosa muy distinta es llamarlo mi Señor. Porque mi Señor, yo no puedo hacer lo que me da la gana. Mi Señor, yo me tengo que sujetar a mi Señor. Yo tengo que ir donde Él dice que yo vaya, aunque a mí no me guste. ¿Está entendiendo, hermano? Ese mi Señor es muy difícil. Y usted no dice mi Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Usted dice mi Señor. Amén. Entonces, ¿se van a motivar para el llamado? Amén. Amén. Responsabilidad, empatía, amor. Un amor. Usted tiene que tener amor. Porque hay gente que critica. Yo, por ejemplo, cuando estoy orando por una persona, ay, a mí me da yo siento la carga que esa persona tiene. Y a mí me dan ganas de llorar porque yo siento lo que ella está sintiendo, lo que él está sintiendo. ¿Pero por qué? Por ese amor que tiene hacia esa persona. Y ese llamado es en cuidar ese rebaño. Mire la cosa. Pedro fue completamente restaurado en Juan 21, ¿cierto? Me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro. Y él 3 veces le dijo, sí que te amo. Pero más adelante, unos versículos más adelante, entonces le dijo a Jesús, ¿y este qué con Juan? ¿Pero qué le importa que este qué? Si ya él lo había restaurado. Entonces hay que tener cuidado con los celos, con la envidia. Tenía celos de Juan. Eso no está bien. En un llamado, los celos, que es que yo estudié, yo tengo tantos títulos. Sí, gloria a Dios. Usted necesita un conocimiento de eso. Usted necesita estar preparado. Pero usted tiene que ser
humilde. Mire, la humildad crece para abajo, no para Gloria arriba. a Jesús. Para arriba crece el orgullo, para abajo crece la humildad. Entonces, hay tres formas del llamado. Directamente, por la iglesia, y ¿dónde más? A través de la oración. Usted ora, y usted se le pone todo al Señor, y el Señor le dice, porque usted a veces, mire, quizás aquí todos tenemos llamados y a veces no sabemos para qué. Porque usted está haciendo esto, usted está haciendo lo otro. Pero aquella persona que no se siente a gusto, que lo que está haciendo para ella o para él es un peso, no está en el lugar. ¿Por qué? Porque usted tiene que disfrutar de lo que hace para el Señor. ¿Sí? Entonces, si usted siente carga, revísese un poco. Entonces, el amor, la oración. El cuarto. Tiene que ser una persona, el llamado una persona de testimonio. ¿Sí? De testimonio. ¿Por qué, hermanitos lindos? Porque cuando el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero poder ¿para qué? Para presumir que tengo dones, para llenar apariencia, poder para decir, enfermo, levántate. No, ese poder no fue para eso, fue para testificar. Ese poder es para quitar el miedo y ir a testificar. ¿Y a quién tenemos que testificar? Allá afuera. Y nosotros, ahí no. Ahí es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero usted cumple, ¿sí? Con sembrar la semilla. Otro, que usted sabe cuál es su llamado a través del discernimiento. ¿Cuántos tienen discernimiento aquí? Gloria a Dios. Mire, hermano, el discernimiento es poderoso. Y si usted no tiene discernimiento, pídaselo al Señor. Mire, hay 9 dones del Espíritu y 9 frutos, ¿verdad? Si usted pone en una balanza 10 kilos, en otra 5, la de 5 se va. Entonces tiene que haber un nivel. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es primero que el don. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, ustedes están sobrados de dones, no les falta ninguno. Pero en el capítulo 3 de 1 de Corintios le dice, ustedes son carne. ¿Y dónde están los dones? ¿Dónde se fueron los dones? ¿Sí? Dice que son niños. Eso sí es una vergüenza. ¿Por qué? Porque faltaba el nivel, faltaban los frutos. Porque a mí de qué me sirve, hermano, tener el don de sanidad si yo no siento amor por esa persona que está enferma. ¿De qué me sirve a mí la sabiduría si yo no comprendo al hermanito y no le tengo paciencia o no le tengo no tengo ese dominio propio cuando a mí me viene ese mal carácter y yo no me puedo controlar? Si yo no me puedo controlar, ¿cómo puedo controlar a otra persona que está ahí bajo el poder del Espíritu Santo? Amén. ¿Están entendiendo, hermano? Que lo bonito que es el llamado. Usted desde hoy va a pedirle al Señor que a usted le aclare su llamado. Aclárame, Señor, el llamado, donde yo te pueda servir. Pero hay personas aquí o en la iglesia, personas que han tenido llamado y se han hecho los locos, no han puesto atención. Que el Señor nos ayude. Así, hermano, nos vamos ahora a Hechos 16. Hechos 16. Gracias, Jesús. Vamos a leer ese desde el versículo 1. Yo les pido que, para que no se me duerman, no les voy a demorar tanto. Yo cuando cojo la palabra, porque a mí me gusta mucho enseñar. Entonces, si usted me pregunta, hermana Nuris,
¿usted a qué ha sido llamada? Yo le puedo decir, bueno, hermano, a mí me encanta enseñar, ¿sí? Gloria a Dios. Una cosa es que tú tengas un conocimiento y tú lo impartes y te da igual que la persona entienda o no entienda. Tú impartes y ya está. La persona que es maestra se busca la manera, como Jesús buscó la manera para que la gente entendiera, ¿sí? Y le ponía parábolas. Y esa es la persona que entiende. Ahora, ya estamos en Hechos 16. Amén. ¿Qué dice? Sí, desde el versículo 1. Hasta el 16. Del 1 al 10. Vamos a Dice, leer. después- Pero del capítulo 16, de Hechos. Sí, dice. Después llegó Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Eran qué? Confirmadas en la fe Confirmadas en la fe. y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Sí, lo que les dije, sino que Sí. estoy confirmando con la palabra lo que les había dicho. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Quién se los estorbó? El El Espíritu. El Espíritu Espíritu Santo. Santo, sí. Sí. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Para que Dando por lea- cierto que qué. que Que Dios Dios le nos llamaba. llamaba. Wow, eso es una Para que confirmación anunciara. perfecta, preciosa. ¿Qué más dice? Para que les anunciemos el Evangelio. ¿Para qué fueron ellos? ¿Para qué ellos fueron llamados? Para anunciar el Evangelio. Exactamente. Si alguien me puede leer, por favor, Hechos 20:18, y concluimos para no hacerle más, para que no esté más, y oramos a ver si el Espíritu Santo viene y refuerza ese llamado. Gloria a Dios. Me gusta extenderme más cuando la gente viene despierta, pero vienen cansaditos de trabajar. Lo sigo leyendo. Sí, bueno, si lo tienes ahí, 20:18. Sí, dice: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Está testificando de lo que ha Certificando. hecho. Ujú. Sí. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por él y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Daba testimonio. Oh, wow. Sí. Resalte ese versículo. Ese versículo es poderoso. Entonces, vamos a resumir un poco. Y esto que yo les estoy diciendo es algo muy corto, porque si usted me dice, hermana, háblenos del llamado, yo puedo durar una semana, ¿sí? Porque esto tiene, como dicen los españoles, mucha chicha, mucho. El llamado son cosas sencillas, ¿sí? Entonces, cuando usted vea Netflix, lo que ve en Netflix, ¿qué mejor Netflix que el libro de los hechos? Ahí tiene de todo. Ahí usted cuenta de todo. Lea el libro de los hechos. Es un libro importantísimo. Una de las cosas del llamado es que no permite la comodidad.
los discípulos fueron llamados y se quedaron cómodos en Jerusalén. Gloria a Dios. Y tuvo que venir Herodes a inquietarlos y se movieron. Y ahí sí se supo quién tenía el llamado, porque ahí el que fue a Samaria era un diácono, o sea, tenía el llamado de diácono, de diácono, ¿sí? ¿Y qué fue lo que fue a Samaria? A evangelizar. Y se dio cuenta que su llamado era evangelista. Estamos hablando de Felipe, de uno de ellos, Felipe, ¿sí? Y entonces Felipe hace un avivamiento en Samaria. ¿Y para dónde se va Felipe? No lo puso en las redes sociales. Mire, aquí traje un avivamiento, que aquí soy yo el que traje este avivamiento. No, el Espíritu lo mandó para el desierto. Acércate a ese carro. Hoy te digo, hermano, acércate en el evangelismo a ese carro. Y se acercó, ¿se acuerdan? ¿A quién se acercó? En Hechos 8. Se acercó a la etíope, ¿sí? ¿Por qué se acercó? Porque ahí venía un hombre que representaba toda una comunidad, un país. Y dijo, aquí hacemos. Pero desafortunadamente el varón venía leyendo algo que no entendía. Y por eso tenemos que predicar el evangelio. Mire, cuando Abraham fue llamado, le dijo que no trajera la parentela, ¿cierto? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué fue lo que cargó él? Con su parentela cargó con el papá. ¿Se acuerdan lo que le expliqué? Que hasta que no muriera el papá ellos no podían salir. Y ahora entendemos por qué. Entonces, no más excusa al Señor. Cuando un líder te ve es porque ha visto cualidades. Hazlo, hermano. Si tú te sientes bien predicando, mire, pararse aquí, predicar aquí, eso no es nada fácil. Yo tengo muchos años de estar predicando, hermano. Y a mí que me venga a decir, no, por respeto a la iglesia. Porque yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme. Yo le tengo respeto a usted para no venirle a traer cualquier cosa. ¿Sí? Ni tampoco me la quiero nada. Humildad, sencillez. El que ha sido llamado tiene que aguantar presión. El que está siendo llamado no es para débiles. No, que esta me miró mal, no, que yo lo hago mejor que tú, y empiezan las discusiones en la iglesia. Si Jesucristo se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, ¿quién es este pedazo de carne para ofenderme? Entonces, sencillez. Hagámoslo con amor, con ese respeto, con compasión, ¿sí? Si es porque eso es un don, el evangelismo es un don. A veces tú le estás predicando a una persona y viene un evangelista, lo envuelve en tres y ya, ¿sí? Y ya por último, cuando yo estuve en Colombia, una evangelista que yo admiro mucho porque esa chica, no sé qué es lo que tiene esa señora, pero ella coge a una persona y en un momentico la persona está llorando, está quebrantado delante del Señor, y un día taxista que coge, taxista que viene a los pies del Señor. Y ese día pues un taxi y le predicó el evangelio, y el taxista le dijo, mire señora, yo es que no tengo tiempo, tengo otras carreras. Y le dice ella, oiga, ¿usted cree que yo a quien le estoy presentando es un bulto de papa, un bulto de patata? Yo le estoy presentando al dueño de la vida, aquel que decide si esa es la última carrera que usted va a hacer. ¡Qué bravo! Y dijo, bueno, si así son las cosas, le dijo el taxista, entonces, deme su tarjeta, que yo la llamo. Y yo le dije, no, usted, cuando esté arrepentido, venga, porque nadie obliga, Dios no obliga, Dios no obliga. Gloria a Jesús. Diga conmigo, el Espíritu Santo, Me convence, convence. pero no me obliga.
¿sí? Y a mí ese testimonio lo tengo aquí. Yo dije, sí es verdad. ¿Cuántas veces le hemos dicho no al Señor? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿está animado? Amén. ¿Está animado? Bueno, en el nombre de Jesús. Le quedó muy sencilla, la palabra muy sencilla, unos versos muy sencillos. ¿Sí? Nos ponemos de pie para quitarnos un poco ese sueño. Usted mencionó 5 llamados o 6 llamados. 5 llamados o 6 llamados. Nombró que por la oración, por el discernimiento. Ah, no, pero esa es la forma de detectar Sí, a través llamados. de- Sí. Son formas, es la oración, el discernimiento Sí. a través de la iglesia, Sí. a través de Dios mismo. Sí. De Dios mismo. O sea, los Amor y 12 oración. discípulos del Señor, todos fueron llamados por Jesús. Pablo fue llamado por Jesús. Gloria a Dios. También nombró el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es Dios, también, sí, hablo sí, es de sí. Dios, sí, Espíritu Santo o Jesús, pero es Dios, sí.